tienen examen y bueno, el sábado tienen examen. El examen que ustedes tienen 30. Es una clase larga, posiblemente no vamos a terminar esto hoy, pero igual no me preocupo por eso. Pero es un tema que es muy importante porque a lo largo del curso ya hemos hablado de enzimas, aunque ustedes no han llevado esta clase. Cuando vimos las helicasas, las topoisomerasas, todas aquellas enzimas, las habíamos mencionado, habíamos incluso hablado de sus funciones, qué sé yo, pero no habíamos dicho todavía que es una enzima. Entonces vamos a estudiarlas. Las referencias, como en casi todas nuestras clases, el Leninger y el Harper, y como en todas las clases, también sus objetivos de aprendizaje, que van desde conocer los conceptos hasta comprender los mecanismos de regulación. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a hablar de conceptos generales. Recuerden ustedes, yo les había dicho que para que un organismo sea un organismo vivo, tenía que tener la capacidad de replicar, transcribir y traducir. Esa capacidad es justamente la que no tienen los virus. Los virus no pueden hacer la replicación del ADN, ni la transcripción del ADN, ni la traducción de proteínas por sí solos. Ellos ocupaban lo que yo les dije, las enzimas de la célula que infectaban, ¿verdad? Entonces las enzimas son una condición vital, una condición fundamental para poder vivir. Y básicamente lo que hacen las enzimas es catalizar. Catalizar significa acelerar. Cuando uno se monta un vehículo y dice, este vehículo tiene un catalizador de no sé qué, o esta motocicleta tiene este catalizador. Catalizador es algo que acelera a partir de una reacción, acelera, aumenta las revoluciones con las que ocurre una reacción. Eso es lo mismo que hacen las enzimas. Las enzimas no hacen nada nuevo, lo que hacen es tomar una reacción que ya existía y acelerarla. Es decir, si yo quito las enzimas de los procesos biológicos siguen dándose, pero se dan más lentamente. ¿Okay? Entonces, las enzimas lo que hacen es catalizar reacciones de forma efectiva y obviamente de forma selectiva. Y aquí les puse el ADN para que recuerden que todo lo que vimos de ADN, ARN, tiene que ver con actividad enzimática, aunque no las hayamos visto en el curso. Y que básicamente las enzimas lo que hacen es unirse a una molécula que llamamos sustratos para generar productos. ¿Okay? Tenemos la enzima en verde, los sustratos que serían la molécula sobre la cual actúan las enzimas y finalmente la formación de productos. Veamos un ejemplo de la vida real. Aquí tenemos entonces unos cubitos de azúcar en una cuchara. Recuerden que el azúcar de mesa es sacarosa, ¿verdad? Por enlaces alfa, beta 1, 2, ¿verdad? La sacarosa, cuando nosotros la consumimos en nuestro organismo, esa sacarosa, que es un disacárido, gracias a la actividad de las enzimas, va a terminar convirtiéndose en fructosa y glucosa. Esa fructosa y glucosa se va a incorporar en nuestra célula y gracias a la actividad enzimática se va a convertir finalmente en CO2 y agua. CO2 producto del ciclo de Krebs y agua producto de la cadena respiratoria. Y producto de todo ese mecanismo, que también es mediado por enzimas, se genera energía metabólica. Eso pasa con todos los alimentos. Ustedes tienen un plato de chayote enfrente. Ese plato de chayote enfrente son un montón de nutrientes que a través de la actividad enzimática se van a terminar convirtiendo en CO2 sin agua y en energía. Lo mismo, ¿no? Igual, si ustedes tienen una hamburguesa de tipo burguesas, igual, la hamburguesa tipo burguesas, después de una serie de reacciones, se va a convertir en CO2 y agua, generando energía. Eso ocurre gracias a la actividad enzimática. Porque yo puedo poner unos sobrecitos de azúcar sobre una mesa y ahí pueden pasar, compañeros, siglos o milenios y esa sacarosa sigue siendo sacarosa. No se va a convertir en CO2 sin agua. O por lo menos en el tiempo es muy lentamente eso va a ir. ¿Okay? Entonces esa es la diferencia entre un sistema enzimático y un sistema no enzimático. Y bueno, básicamente la vida está dada, como les dije antes, por esta actividad enzimática que les estoy mencionando, ¿verdad? Por esa capacidad. Porque recuerden que las células, para poderse dividir, tenían que replicar el ADN. Y para que se replique el ADN ocupábamos la helicasa, la topoisomerasa, la ADN polimerasa, la trimasa, todas aquellas enzimas. ¿Okay? Por eso es un componente esencial de la vida. Ahora, ¿qué significa enzima? El término viene del latín, que significa encima, ¿verdad? Encima es lo que está arriba, lo que está, digámoslo así, saliéndose.
en realidad el término lo que hace referencia es a esto. Esto es un poco de azúcar a la cual se le agregó levadura. Entonces tenemos un sustrato, que es la sacarosa, que es el azúcar, se le agrega un agente fermentador, que son las levaduras, y entonces se genera una reacción enzimática que se llama la fermentación. Y producto de la fermentación, ustedes han visto que se comienza a derramar el contenido, ¿no? A eso se le llama enzimos, y de eso ocurre gracias a la actividad enzimática. De ahí viene el término, ¿verdad? Ahí viene el término, enzima, ¿ok? Bien, entonces, en realidad las enzimas son catalizadores, pero son biológicos, obviamente. No estamos hablando de un catalizador de un motor, o el catalizador, qué sé yo, de una computadora, o no sé si una computadora tiene catalizador, pero no estoy hablando de algo que sea artificial, estamos hablando de algo que es biológico, es decir, algo que es natural, y es eficiente. Son específicas, es decir, las enzimas se unen específicamente a su sustrato, son moléculas que tienen buena solubilidad en agua, porque son proteínas, en su mayoría. Son proteínas de tipo globular, es decir, proteínas que son semiesféricas, y hay algún grupo de enzimas que son pequeños ARNs que se llaman ribosinas. Ahora, algo muy importante que le pasan a las enzimas es que las enzimas actúan sobre una reacción, pero nunca se consumen. Entonces, las enzimas actúan en una reacción, pero no se consumen. En otras palabras, si en la reacción química la enzima cambia, se modifica, se consume, es porque no es una enzima, sino que es un sustrato. Entonces, en una reacción enzimática, el único que puede cambiar de identidad química es el sustrato para formar productos. Pero si la enzima se modifica, no es una enzima. Sí, estamos confundiendo su función. ¿Okay? Y van a ver que a veces pasa, compañeros, que a veces uno dice, esa es la enzima, y no es la enzima, es un sustrato de la reacción. ¿Okay? Entonces, repito, las enzimas no se consumen en la reacción, solamente participan en ella. ¿Okay? Como les decía antes, más de un 99.9% de las enzimas son proteínas globulares. Sí, son proteínas con una forma semiesférica. Pero existe un pequeño grupo de enzimas que son fragmentos de ARN que se llaman ribosinas. Recuerden que cuando yo les di la clase de ARN, les dije que había transferencia ribosómico y mensajero. Existe un pequeño grupo de ARNs que tienen actividad enzimática y se llaman ribosinas. Y son ARNs que lo que hacen es cortar otros ARNs. Ven aquí, tenemos un ARN de actividad ribosómica, entonces aquí actúa sobre otro ARN y lo parte, ¿lo ven? Básicamente esa es su función. No lo vamos a estudiar más, pero nada más que tengan el concepto. Repito, porque yo se lo voy a intentar siempre confundir. La mayoría de las enzimas son proteínas globulares, ¿cierto? Pero no todas son proteínas globulares, porque hay un pequeño grupo que son ARNs, que se llaman ribosinas. Ahora, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico, las enzimas son importantísimas, porque hay enzimas que nos ayudan a hacer diagnóstico de una enfermedad, cuando aumentan o disminuyen su concentración en la sangre o en cualquier otro líquido de medición. También las enzimas son una forma para tratar enfermedades, ya lo voy a explicar. También las enzimas son un blanco de acción de fármacos, hay fármacos que actúan sobre enzimas. Y también las enzimas son marcadores tumorales, por ejemplo, en ciertos tipos de cáncer. Son 4 diferentes funciones que tienen que se las voy a preguntar, ¿verdad? En según paciente. Y que me las expliquen. Entonces, con diagnóstico significa de que hay enzimas que aumentan o bajan su concentración en sangre y eso se ha asociado a cierta enfermedad. ¿Okay? Entonces puede ser que haya una disminución de la enzima, una carencia de la enzima, un exceso, o que esté la enzima, pero que la enzima esté alterada. Eso puede pasar. ¿Okay? Es decir, que yo tenga la enzima, pero está alterada. Tratamiento. Les pongo un ejemplo clásico, la intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa se produce porque uno tiene menos lactasa, que es la enzima que degrada la lactosa, o hidroliza la lactosa, sería mejor decir hidroliza. No digamos degrada en este curso hasta que veamos degradación proteica, porque en realidad no es una degradación, es una hidrólisis. ¿Okay? Entonces, la lactasa es la que hidroliza la lactosa. Entonces hay gente que padecemos de intolerancia a esa lactosa, porque tenemos menos cantidad de lactasa que la enzima. Entonces, ¿qué hacemos los médicos? Le damos lactasa al paciente. Entonces, le damos al paciente la enzima que le hace. Otro ejemplo,
los pacientes que tienen deficiencia, los pacientes que tienen un antecedente que se les ha quitado la vesícula biliar, ¿verdad? Los pacientes que se les ha quitado la vesícula. Resulta ser que en la vesícula se da una serie de procesos de la bilis que ayudan a la digestión de las grasas después. Entonces hay pacientes que se les quitó la vesícula y entonces cuando comen grasa les da un montón de respuestas ahí medias negativas, como que tienen intolerancia a los alimentos. Entonces a esos pacientes le podemos dar, por ejemplo, lipasa pancreática. Es una enzima que se la damos al paciente para sustituir aquello que no está pasando porque no tiene vesícula biliar, por ejemplo. También les cuento que hay algunos pacientes con enfermedades metabólicas a las cuales les damos enzimas. Es decir, la terapia se llama terapia enzimática. Entonces, si les faltaba una enzima, metabólicamente hablando, por una mutación, hay algunas enfermedades donde les podemos dar la enzima que le hace falta al paciente y el cambio. Ahora, como les dije, hay algunos fármacos que actúan sobre las enzimas. Es, por ejemplo, el caso de los antiinflamatorios. El ibuprofeno, el naproxeno, la indometacina, todos estos fármacos que usamos para el dolor, el desquetoprofeno, que es el Alif, el Pronol, que es ketorolaco, todos esos que llaman AINES, todos ellos actúan sobre una enzima que se llama ciclooxigenasa, bloqueándola. ¿Okay? Entonces son un montón de fármacos que actúan bloqueando una enzima. Y el último tema, que son marcadores tumorales, resulta ser que hay muchos cánceres que dentro de las proteínas que producen son enzimas. Entonces, cuando uno mide algunas, como por ejemplo la fosfatasa alcalina, y la fosfatasa alcalina está muy alta, uno piensa que puede haber problemas en hueso, problemas me refiero a tumores, cáncer, ¿no? Hueso, próstata. ¿Ok? Entonces, se puede también utilizar como un marcador de enfermedad, ya no enfermedad crónica ni aguda, sino enfermedad tumoral, cáncer. Que son muchas funciones. ¿Verdad? No hay una que cuando una persona, digamos, cuando le da dolor de estómago, diarrea, hay una que son unas, bueno, algo que es como de enzimas que solo dan para que, no sé cuál es. ¿Cómo se llamará? No sé, pero es que hace poquito mi hermana se sentía muy mal, entonces le mandaron como para que se le quitara. Entonces yo le dije a Fabiola que eso es malo, o sea que cuando no tiene diarrea no es buena como cortar, o sea que pararlo. Muy bien. Bueno, depende, bueno, hagamos un paréntesis porque es muy importante lo que su compañera está preguntando. Bueno, enzimas posiblemente uno no le da a un paciente con diarrea porque el trastorno no es ese, ¿verdad? Posiblemente de lo que usted me está hablando se llama enterogermina, que son unas cápsulas de bacterias. Eso sí. Eso es para la microbiota. Ajá, no digamos flora, ¿verdad? Nunca más. No se preocupen, todos decimos flora. A uno uno sigue hablando de eso. Yo incluso en mis clases a veces digo flora, pero digamos microbioma. ¿Okay? Microbioma es un tema muy importante. Voy a ver si puedo darles una clase de eso, aunque sea por bioquímica para la vida. Yo les dije que estoy en un proyecto de eso. Guanacaste, un proyecto muy grande que comenzamos ya hace unas semanas atrás. Entonces voy a explicarle bien lo que pasa, compañera. Cuando las personas tienen diarrea, lo que usted dijo es cierto, válido hasta cierto punto, y le voy a explicar por qué. Hay diarreas de diferente tipo. Entonces, la diarrea es heces acuosas, ¿verdad? Eso es una diarrea, que las heces están acuosas. Pero hay muchas causas de diarrea. La que todos conocemos es la diarrea infecciosa, es decir, un virus, una bacteria, qué sé yo. De hecho, la principal causa, más o menos como un 90% es viral, como un 10% es bacterial. Luego tenemos diarreas producidas por fármacos, es decir, diarreas osmóticas. Estas diarreas se deben a que hay algo dentro del intestino grueso que arrastra agua. ¿Okay? Generalmente se asocia, como les dije, a fármacos. Se puede asociar, por ejemplo, a mucho consumo de carbohidratos. Luego tenemos las diarreas producto de fenómenos secretores. Esto ocurre, por ejemplo, por defectos del enterocito. Estos son menos comunes. Entonces, como usted bien dijo, si yo tengo una diarrea infecciosa, no es una buena estrategia para la diarrea. Porque la diarrea ahí es un mecanismo inmunológico. Es decir, si yo tengo un parásito o un virus, una bacteria que está generando un cuadro diarreico, como dice popularmente, hay que cagarlo. Es decir, tiene que salir. Porque la diarrea es un mecanismo de sacar eso, ¿no? Igual que el vómito. Bueno, el vómito es para sacar las cosas. Entonces la diarrea sería un mecanismo, digamos, inmunológico
Entonces no es recomendable parar una diarrea infecciosa, no. Entonces lo que se le hace a los pacientes con diarrea infecciosa es darles, ¿verdad?, cápsulas de microbiota. Microbiota son bacterias, ¿verdad? Microbiota, vida pequeña, ¿verdad? Entonces les damos unas capsulitas que se llaman enterocribina y esas bacteriecitas lo que van a hacer es tratar de reponer el microbioma que se ha perdido, porque el microbioma ¿dónde está? Está en el inodoro, hasta el hombre, literalmente lo ha cagado ahí. O sea, su microbioma está ahí, en donde quiera que esté, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces uno le da cápsulas. Eso es lo que nosotros queremos estudiar allá en Guanacaste, porque si nosotros logramos encontrar que hay ciertas bacterias que ayudan al envejecimiento, podríamos después patentar cápsulas de esas bacterias para darse a la gente. Eso es lo que queremos. Pero eso, 10, 15 años les hablo al respecto. Estamos, eso. Pero la enterocribina no es que para la diarrea, sino que le No, no y sí. Es decir, el objetivo de las cápsulas de microbiota no es parar la diarrea, pero sí la va a parar. Profe. Porque la disrupción del microbioma, es decir, el hecho de que haya más bacterias que las que habían antes, ¿verdad? Porque hay bacterias, digamos, buenas y bacterias malas. El hecho de que haya más bacterias malas que buenas hace que haya diarrea. En el momento que usted toma más buenas, entonces las malas son menos, las buenas son más. Entonces el cuadro diarreico desaparece. Se acorta más o menos en 2 días. Entonces sí, sí para, pero no es como la loperamida, por ejemplo, como un alcadé. No, la loperamida que tiene alcadé, no. No es así, sino que es un mecanismo más bien de regular. Sería una regulación del microbioma, por eso se puede usar. Ahora voy. Si las diarreas son de otras causas, ahí sí se puede utilizar, por ejemplo, antidiarreicos. Entonces, no usen antidiarreicos en una diarrea infecciosa. Obviamente yo entiendo los contextos. Si usted está de viaje y va en un vuelo, usted no va a decir, bueno, voy a dejar que la diarrea salga. No, ¿verdad? O sea, tómese todas las antidiarreicas que se encuentren en el mundo, ¿verdad? Y me pasó en la India, cuando yo fui a la India, que me dio cólera, la diarrea por cólera, y imagínense, o sea, sí, o sea, ahí sí, porque era incontenible, digamos, la diarrea. Pero estas diarreas, las osmóticas, las secretoras, esas sí se pueden tratar con mecanismos de bloqueo, pero esta no. Decía un profesor del hospital de niños, las diarreas se curan cagando, las diarreas infecciosas, ¿verdad? Ahora, existen otro tipo de diarreas a las que hay que tener mucho cuidado, principalmente en adultos mayores, que son las diarreas crónicas, es decir, son las diarreas que uno dice, mi papá tiene 5 o 6 meses de tener diarrea. Las diarreas crónicas en adultos mayores generalmente son cáncer de colon, cáncer de recto, cáncer de páncreas, cáncer de estómago. Sí, entonces sí hay que tenerles mucho cuidado, ¿ok? Bien. Entonces, no sé cuáles son, pero ahorita les vi que me mandaron una foto para ver. Pero sí, eso es más o menos para que les quede un poco claro el tema de las diarreas, porque es algo muy común, muy común. Sí, es que yo le dije eso y la persona me hace, no, es que estos son enzimas. Y yo... No, ahora, no tendría razón de darse en enzimas digestivas en un cuadro diarreico, porque esa no es la Profe, razón. una pregunta. ¿Cómo sabe cuál es diarreica, cuál es osmótica y cuál es por fármaco? Por la sintomatología y por la historia clínica. Es decir, a los pacientes usted no solamente les estudia lo que tienen, les estudia la historia, cuándo apareció, si hubo antecedente de comida, si es un brote. Es como por deducción. No, por deducción no. Es un método científico. Usted sienta al paciente y le pone esa pregunta. Entonces tiene una hipótesis y entonces comienza a descartarla. Si usted piensa que es infecciosa y le pregunta si ha tenido fiebre y no ha tenido fiebre, descarta que es infecciosa. Si usted piensa que es por fármaco y el paciente dice no tomó fármaco, descarta que es por fármaco. O sea, va por es una investigación. Bien, ahora, volviendo al tema de las enzimas, entonces las enzimas básicamente tienen un principio general que es este. En color gris está la enzima, en color verde y rojo están los sustratos, ¿verdad? Y allá están los productos. Entonces vean lo que hace la enzima. Entonces la enzima se une a los sustratos, forma un complejo que se llama complejo enzima-sustrato. Bueno, E es enzima, S sustrato, ES complejo enzima-sustrato y EP enzima producto o productos, ¿verdad? Porque en una reacción enzimática pueden haber productos en plural, ¿no? Entonces la enzima se une a los sustratos, forma el complejo enzima-sustrato y luego se generan los productos. Eso es el rol de una enzima.
Les vuelvo a repetir que las enzimas median fenómenos de catálisis, es decir, de acelerar que algo ocurra más rápido, ¿no? Eso es básicamente lo que hacen las enzimas. En otras palabras, repito nuevamente, esta reacción podría ocurrir de forma espontánea, pero a una velocidad muchísimo más lenta. Por lo tanto, en una misma unidad de tiempo habría mucho menos cantidad de productos sin la actividad enzimática que con la actividad enzimática. ¿Ok? Pero obsérvese que la estructura de la enzima es exactamente igual al inicio que al final. No puede haber modificación estructural, ¿ok? No puede haber modificación de la forma de la enzima, ¿ok? Ni de la concentración tampoco de la enzima. Sí van a haber mecanismos que van a alterar la concentración de la enzima, eso lo vamos a ver al final. Por ejemplo, la vida media. Recuerden que son proteínas y por lo tanto tienen una vida media. Entonces sí hay cosas que aumentan o disminuyen la concentración de una enzima, pero eso es factores que vamos a ver después. Ahora, desde el punto de vista de la térmica, de las leyes de la termodinámica, entonces las enzimas, al ser catalizadores biológicos, lo que hacen es disminuir cuánta energía tenemos que robarle al sistema para que una reacción ocurra. Recuerden que en la naturaleza, veámoslo, tratan de imaginarlo como un sistema. El universo es un sistema térmico, ¿verdad? O sea, nosotros vivimos en un sistema y aquí hay un vaivén de energía. La energía se produce, la transformamos, eso es el principio, la primera ley de la termodinámica, que es la clase que sigue después. Entonces, lo que hacen las enzimas es básicamente acelerar un proceso que espontáneamente iba a ocurrir, pero que también requiere energía metabólica. Es decir, tiene que haber energía que se consume en un proceso de este tipo. Esa energía que se consume para generar productos a través de los sustratos se llama la energía de activación y ahí lo están representándolo ustedes en el eje de las Y. Aquí tenemos el transcurso de la reacción en el eje de las X y en el eje de las Y tenemos la energía que se llama, vuelvo a repetir, energía de activación. Entonces, en color rojo tenemos la energía de activación que se requiere para convertir los reactantes o sustratos en productos. Recuerden que en química, cuando ustedes estaban en los laboratorios de química, no hablaban de sustratos, hablaban de reactivos, ¿verdad? Decía, es que el reactivo de Benedict o el reactivo no sé qué. En bioquímica no se habla de reactivos, sino se habla de sustratos, porque son sistemas biológicos, entonces cambian de nombre, pero es lo mismo. Entonces, la energía que ocupa para convertir los reactantes o los reactivos o los sustratos en productos se llama energía de activación y está en rojo. Pero cuando nosotros agregamos una enzima, vean que se sigue gastando energía del sistema, pero la energía es mucho menor, y es lo que está en azul. Eso es, desde el punto de vista termodinámico, lo que hacen las enzimas. Reducir la cantidad de energía de activación para una determinada reacción química. Por eso les decía yo antes que es fundamental entender el rol de las enzimas en el curso de bioquímica, porque sin las enzimas, las reacciones de nuestro cuerpo ocurrirían, es cierto, pero ocurrirían a una velocidad que sería inviable. Es decir, no podríamos existir. Por eso les dije al principio que la actividad enzimática es un requisito de los seres vivos, ¿verdad? O sea, para que un ser vivo se encuentre vivo, tiene que tener la actividad enzimática normal. Bueno, aquí les pongo algunos valores, algunas cifras, para que me entiendan el tema de que acelera la reacción. Entonces ahí tenemos algunas tasas de reacción de algunas enzimas, ¿verdad? Obsérvese que hay enzimas que aumentan la velocidad de la reacción hasta 10 a la 17 veces respecto al fenómeno no enzimático. Entonces, si la reacción de la ornitina monofosfato descarboxilasa ocurría a una velocidad de 1 unidad de producto por segundo, en condiciones normales, en condiciones espontáneas, con enzima ocurre a una velocidad 10 a la 17 veces más rápida. A eso es lo que me refiero con catalizadores. Y ahí vean ejemplos, hay 10 a la 5, 10 a la 7, 10 a la 9, a la 11, a la 12. Imagínense ustedes, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros si no tenemos esos catalizadores? Pues ocuparíamos un montón de tiempo para generar la misma cantidad de productos y repito, eso es inviable. ¿Okay? Por eso es que cuando hay algún fenómeno sistemático que afecta la actividad enzimática, se va a desencadenar la muerte. Por ejemplo, trastornos del pH,
la vamos a ver en la próxima, en la clase que sigue. Por ejemplo, cuando hay septicemia, cuando hay una infección severa en los tejidos, en todo el cuerpo, se llama septicemia, así se llama, o shock séptico, como le quieran decir. Por ejemplo, cuando hay intoxicaciones, es decir, cuando ya se afecta la actividad enzimática, es posiblemente que el individuo va a fallecer, porque es tan importante las funciones enzimáticas que se afecta el transporte de membrana, la traducción de proteínas, la transducción de señales en la célula, que vamos a ver más adelante. Ok, ahora, hay algunas enzimas, aquí tenemos la enzima ahora en color naranja, los sustratos en color verde y azul. Hay algunas enzimas que para poder unirse al sustrato, antes necesitan estar unidas a una molécula. Esa molécula generalmente es de naturaleza no proteica y se le llama cofactor. Repito, hay algunas enzimas que para poder unirse a su sustrato o a sus sustratos en plural, necesitan antes unirse a una molécula no proteica que se llama cofactor. No todas las enzimas tienen cofactores, pero sí la mayoría. La mayoría de las enzimas tienen cofactores. Y de hecho, la mayoría de las enzimas tienen cofactores en plural también. Es decir, no uno, sino varios. Ahora, si la molécula del cofactor, ¿verdad?, es inorgánica, es decir, no tiene carbono, no tiene hidrógeno, no tiene nitrógeno, no tiene oxígeno, se le llama cofactor inorgánico o simplemente cofactor. ¿Ok? Pero si el cofactor es una molécula orgánica, generalmente se le llama coenzima. Nos vamos a meter hoy con el tema de las coenzimas. ¿Ven? Les repito, el cofactor es una molécula no proteica que se une a la enzima para que la enzima se pueda unir a los sustratos. En otras palabras, la biodisponibilidad del cofactor genera la unión de la enzima al sustrato. Por eso es que muchas veces nosotros podemos tener la enzima, bien, podemos tener el sustrato, bien, pero si no hay cofactor, nunca va a haber unión de la enzima con el sustrato, nunca. Porque, repito, es un requisito, para las que tienen cofactor, es un requisito que esté. ¿Okay? Bien, entonces, a la parte proteica de la enzima, digamos, a la estructura proteica, se le llama apoenzima. Parte proteica se le llama apoenzima. A la parte no proteica se le llama cofactor, es lo que acabo de mencionar, ¿no? Y a la unión del cofactor más la apoenzima se le llama holoenzima. ¿Vieron ahí? O sea, la parte proteica, apoenzima. La parte no proteica, cofactor. Y la unión de la parte proteica, que es la apoenzima, más el cofactor, que es la no proteica, se llama holoenzima. Les vuelvo a repetir que hay enzimas que requieren no uno, sino varios cofactores, que pueden ser cofactores o coenzimas, o ambos. ¿No? ¿Okay? Y también les vuelvo a recordar que una misma enzima puede tener diferentes sustratos, pero siempre van a ser esos mismos sustratos, siempre. Yo siempre cuando digo esto, hago una analogía, y es como si una persona tuviera múltiples parejas sexuales, pero siempre son las mismas parejas sexuales. ¿Okay? Entonces, hay cierto grado de diversidad, pero siempre hay mucha especificidad. O sea, son varios los sustratos de la enzima, pero siempre son esos mismos sustratos. No los cambio. ¿Okay? No los cambio, no los modifico. Bueno, esta parte, la apoenzima, que es una parte proteica, está inactiva porque, como les he dicho, requiere la parte del cofactor, pero esta parte es termolábil. Significa que la temperatura altera la estructura de esta proteína, claro, como lo vimos en la clase de proteínas. En cambio, en la parte del cofactor, al ser no proteica, generalmente es termoestable. Es decir, es más estable a la temperatura que la otra parte. Porque recuerden que la habilidad es susceptible, ¿no? Y estable, pues estable. ¿Ok? Bien, entonces dependiendo de las características químicas del cofactor, le repito, tenemos dos tipos, los inorgánicos y los orgánicos. Entonces, los cofactores, repito, que son esta molécula que se ocupa para que la enzima se pueda unir al sustrato, tienen tres características. La que ya dije, no proteico. Vuelvo a repetir eso.
Para que una molécula pueda ser cofactor, tiene que ser de naturaleza no proteica. Sí. Si yo les pongo a ustedes un ejercicio donde hay una molécula que es proteína, no es un cofactor. No es. Porque cofactor por definición es no proteico. Otra característica que ya acabamos de decir es que es termoestable, ya lo acabamos de mencionar. Y la otra característica es de bajo peso molecular. Sí, son moléculas muy pequeñas. No podemos pretender que el cofactor sea más grande que la enzima. Imagínense ustedes qué cosa más extraña. No, son moléculas pequeñas, como vitaminas, como elementos, como metálicos. Ya los vamos a ver, ahí está. Ahora, si son orgánicos, se llaman coenzimas, y tenemos dos tipos de unión. Una unión débil o una unión fuerte. Si se unen de forma débil, ahí tenemos a las vitaminas y a los nucleótidos. Por ejemplo, biotina, tiamina, piridoxina, flavina adenindinucleótido, nicotina adenindinucleótido. Estos son, ¿verdad?, coenzimas que se unen de forma débil, vuelvo a repetir, a la proteína. En cambio, pueden haber moléculas orgánicas que se unen de forma fuerte, que son los grupos prostéticos. Y ya habíamos hablado de un grupo prostético, una proteína que no tiene actividad enzimática, que era la hemoglobina y el grupo hemo. ¿Okay? Si nos quedamos del otro lado, en el otro lado tenemos los cofactores inorgánicos, que son los metales. Y ahí tenemos al hierro, tenemos al magnesio, al manganeso, al zinc y al cobre. Cuando una enzima requiere metales para tener actividad enzimática, para poder tener actividad biológica, se le llaman metaloenzimas. Métalo de metales, todos estos son metales, y enzimas pues de enzimas. ¿Okay? Pero como bien dice la diapositiva, hay enzimas que requieren de coenzimas y de metales. ¿Sí? De las dos opciones, de este lado y de este lado. Y las vamos a ir viendo a lo largo del curso. Aquí les pongo una tabla del Leninger donde vienen algunas enzimas que utilizan metales como cofactores. ¿Ok? Como cofactores. Vean que hay algunas ahí que usan cobre, hierro, potasio, magnesio, manganeso, molibdeno, níquel, zinc. ¿Ok? Entonces todos estos son elementos metálicos que son utilizados por estas enzimas como cofactores. ¿Okay? Y ahora les pongo una tabla donde lo que estamos viendo más bien son coenzimas. Por ejemplo, aquí tenemos la coenzima de la tirosidina, de la coenzima A, ¿verdad? De la coenzima B12, de la flavina del nucleótido, lipoato. Todas estas son coenzimas que la mayoría son vitaminas. Y sirven, repito, sirven como cofactores orgánicos de las enzimas. Las vamos a ver con detalle en el curso. ¿Okay? Las vamos a ver, vamos a hacer una clase solamente de estas vitaminas y su actividad en las enzimas. Bien, al principio, vamos a irnos a la primera, esta. El principio general, ¿se acuerdan? Eran sustratos más enzima,